En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. En este domingo de la palabra que ha querido instituir el Papa Francisco, quiero comenzar esta pequeña reflexión con estas palabras: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. El Salmo 118, el versículo 105. Porque Dios quiere que su palabra ilumine el paso de cada día, en los acontecimientos de cada día, en el día a día. Lámpara es tu palabra para mis pasos de cada día, pero también luz en mi sendero, el que nos hace mirar hacia el futuro, hacia la infinitud, hacia la eternidad. Es la palabra que va iluminando los pasos del día a día y también la eternidad, el camino de toda nuestra vida. Dios quiere que su palabra sea una voz que resalte de todas las demás voces, una voz que destaque de todas las voces y una voz que se escuche en el día a día, en cada acontecimiento, en las dificultades, en los conflictos, en los problemas. Y Él viene a iluminarlo todo. El contacto con su palabra es la voz divina, que sobresale de todas las otras voces humanas, como una lámpara que ilumina los acontecimientos y va marcando el sendero de la vida. Es la luz que orienta el futuro de una eternidad junto a Dios, siempre con Dios. Así pues, nos podemos decir que la palabra de Dios ilumina el presente y el futuro. El prólogo de San Juan también es precioso y comienza diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que esta palabra que se encarna en la persona de Jesús contiene la verdadera vida y ilumina la vida. Sin luz vamos por el camino a ciegas y sin vida estamos muertos. Necesitamos luz y vida para caminar. Es Jesús el camino, la verdad y la vida, pero también Él nos dirá: yo soy la luz del mundo. Y sin Él, sin el camino, la verdad y la vida, nos perdemos. Por eso necesitamos escucharlo y alimentarnos. El amor a la palabra y a la Eucaristía nos alimenta para tener los mismos sentimientos de Cristo. De aquí que necesitamos el contacto diario con la palabra en la oración personal y comunitaria. La oración por excelencia es la Eucaristía, pero después se necesita momento y espacio a solas con Dios y también momento comunitario donde la palabra se escucha y se comparte según va iluminando la vida la palabra, se comparte lo que la palabra nos va diciendo. No se trata de una oración individualista, sino de una oración fraternal, porque somos el cuerpo místico de Cristo. La oración es el roce de nuestro corazón con el corazón de Dios. Como nos dice Teresa de Lisieux, es un encuentro de amor, de mi amor con el amor de Dios. Los latidos del corazón de Dios con los latidos de mi corazón en sintonía. Nada me es indiferente, porque nada es indiferente al corazón de Dios. Y en ese encuentro con Cristo
y en ese encuentro con Dios, con la Santísima Trinidad, en ese encuentro nosotros salimos reconfortados, aliviados, esperanzados y transfigurados. Transfigurados de forma que vamos más allá de la figura que somos hasta alcanzar la figura de Cristo. Tomamos la figura de Cristo en intimidad profunda. Los discípulos de Maús se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pero Jesús, el ungido, nos unge para que hagamos lo mismo que Él, para prolongar su misión. Su experiencia en la sinagoga de Nazaret nos la traspasa. Cuando Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar a evangelizar a los pobres, llevar la buena noticia a los pobres, para proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Nuestra oración es ungida por el Espíritu Santo y nos impulsa a la alabanza, a la acción de gracia, a la petición, a la intercesión, a la bendición, a compartir la mesa y los bienes, a la solidaridad, a la evangelización de los pobres, a liberar de las esclavitudes del pecado y de las injusticias, a vivir en la verdad. Nos impulsa a la misión universal de hacer discípulos de Jesús de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sabiendo que Él nos acompaña todos los días, pero también enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y para ello, para esta oración que es la que nos va a nosotros a fortalecer, a aliviar, a conectar con lo divino en el día a día, a ver que ya no somos nosotros, sino Dios el que lleva la vida a través del Espíritu, contemplando tras las huellas de Jesús y en el amor del Padre. Desde ahí podríamos decir que hay dos métodos que nos pueden ayudar para orar con la palabra de Dios, aplicándola a la vida. Una muy famosa es la Lectio Divina, se está extendiendo cada vez más. Y de ella destaco 5 pasos. Primero, la preparación, que es ponerse en la presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo, calentar el corazón, porque la oración es un encuentro en el amor. Y luego, el segundo paso, la lectura. Una lectura que hace falta también conocer el contexto, o que nos expliquen o que veamos en aquel tiempo qué quiere decir pues lo que vamos leyendo, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los escribas, etcétera, etcétera, ¿no? Que sepamos el contexto de esa lectura para poderla comprender. Después se pasa a la meditación. La meditación es hacer preguntas al texto, pero respecto a la vida, porque la palabra de Dios necesita que ilumine nuestra vida, y le vamos haciendo preguntas: ¿y qué sentimientos tenía Jesús? ¿Qué sentimientos tengo yo? ¿Qué esta palabra qué dice a mi comunidad, a mi familia? Esta palabra ¿qué es lo que quiere transmitirnos? Pero para dar vida, para infundir vida a la realidad que estamos viviendo y en este mundo en el que estamos situados y con tantos conflictos y problemas, injusticias, etcétera. Esta palabra que nos viene a decir. Entonces hacemos preguntas al texto. Es el tercer paso, la meditación. Luego es la oración, donde nos dirigimos personalmente a la luz de lo que hemos meditado. Nos podemos dirigir al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque nuestra oración es trinitaria, o a la Virgen María, es mariana también.
y podemos hablar como el que habla con un amigo y diciendo nuestros sentimientos para que el Señor nos ayude y nos envíe la luz que necesitamos para nuestra vida. Después de esa oración que tiene que brotar del corazón, pues pasamos a la contemplación. Aquí es el momento más importante donde uno calla, hace silencio, escucha y espera que el Señor te habla o te diga algo, te mueva el corazón de alguna manera. Es esperar, es la espera contemplativa. La contemplación es para llegar al corazón del acontecimiento y ver qué es lo que Dios quiere decirte. Ya ahí callamos nosotros, silenciamos todo y escuchamos qué es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para dar el último paso, que es la acción. Concretar lo que la palabra nos dice para poderla hacerla vida y llevarla a la vida, para transformar la realidad en la que estamos viviendo. La lección divina, un primer método que hay que destacarlo y hace falta educar a las comunidades cristianas en esta práctica. Y otro método también muy difundido, sobre todo los ejercicios espirituales ignacianos, es la contemplación ignaciana. Se empieza con una lectura, la lectura del texto bíblico, y lo primero es el preámbulo. Es una oración preparatoria. Señor, que todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones sean para tu servicio y alabanza. Y una petición. Te pido, Señor, como fruto de esta contemplación, le pedimos algo como fruto de la contemplación de lo que vamos a orar. ¿Qué es lo que le pido a la luz de esta lectura que he hecho? ¿Qué le pido yo al Señor? ¿Qué le pido al Espíritu Santo? ¿Qué le pido a Dios Padre? Y pasamos al cuerpo de la contemplación. El cuerpo de la contemplación es primero la composición del lugar. Vamos a aplicar los sentidos externos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, a la escena contemplada, como si nosotros estuviéramos allí presentes. Vemos, contemplamos la figura de Jesús, cómo va vestido Jesús, la ambientación, si está junto al lago Tiberíades, el día, si está nublado, si el cielo está azul, cómo yo me encuentro, si estoy cerca de Jesús, estoy junto a Él como un discípulo o pertenezco a los de la muchedumbre que se implican poco y que están a lo lejos escuchando, les gusta escuchar pero tampoco quieren implicarse en nada. Y nos imaginamos como si nos encontráramos allí presentes como uno más. Y terminamos con la conclusión, que es un coloquio con Dios Padre, suscitando afectos, un coloquio con Jesucristo, suscitando también afectos, es el amor al Padre, el sentirnos amados por el Padre, el sentirnos enamorados del Señor, que el Señor nos toque todo nuestro sentimiento, nuestro interior, para que cada vez seamos más cautivados por Él, más seducidos por Él. Y después un coloquio con la Virgen María, suscitando afectos. Toda esta oración es llevada por el Espíritu Santo y termina sacando algún propósito concreto para la vida, a la luz de esta lectura, de este texto bíblico que hemos hecho. Y ya al final se termina rezando el Padre Nuestro, y algo que San Ignacio da mucho valor una vez que se ha realizado esta oración, que viene a durar 1 hora, pues es quedarse en silencio y hacer examen de la oración. ¿Qué sentimientos he tenido? ¿Qué intuiciones? ¿Qué es lo que he experimentado interiormente? ¿He sentido miedo? ¿He sentido gozo? ¿He sentido alegría o tristeza o angustia?
o mucha paz, o un amor muy grande, o un impulso a entregarme a los pobres, a los que sufren, a los que están padeciendo. O sea, ¿qué es lo que para llevar a la vida todo lo que esta oración me ha aportado? Por eso es muy importante para él el hacer examen de la oración. Y se termina, pues, como empezamos la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios por este momento de encuentro con la palabra, y deciros que esta Biblia de Jerusalén me ha acompañado toda mi vida, que ha sido encuadernada pues ya 3 veces, está subrayada, destacando las cosas más importantes. Deciros que para los textos que a la hora de citar y eso, lo mejor puedo utilizar los de la Conferencia Episcopal Española. Esta Biblia tiene lo bueno que tiene sus separadores indicando los diversos textos de todo, o sea, la diferencia entre Mateo, Lucas y eso tiene sus marcadores, y es muy manejable también para llevar. Y recomiendo para la lectura de cada día, donde viene una explicación del Papa Francisco, que es el Evangelio del día, que es el Evangelio en la misa de cada día, y tiene un comentario sobre el texto del Papa Francisco comentando ese texto. Creo que todo esto son ayudas para hacer de la palabra de Dios un lugar y un espacio de vida para cada día. Demos gracias a Dios por su palabra y por lo que Él hace en nuestra vida. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.